bienvenidos a Conexión Comunal. Hoy con un programa realmente especial y en el contexto de todas estas celebraciones del 25 de julio. Vamos a conversar con un admirable guanacasteco que ha dedicado gran parte de su vida al rescate de la cultura, costumbres, tradiciones guanacastecas mediante la literatura, poesía, música e investigación. Pero además, médico, dirigente comunal, miembro fundador de la Asociación Cantonal de Cultura de Santa Cruz y miembro del Centro Literario de Guanacaste. Vamos a conversar en Conexión Comunal con el señor Edgar Leal Arrieta. Don Edgar, muchísimas gracias por estar en Conexión Comunal. De verdad que para mí y para nosotros aquí en el programa y en Canal 5 es un honor tenerlo acá. Muchas gracias. Bueno, don Edgar, como decía yo en la presentación del programa, en el contexto siempre de las celebraciones del 25 de julio, ¿verdad? A mí me parece realmente importante destacar aquellas personas que han enriquecido muchísimo toda nuestra cultura guanacasteca con su trabajo, con sus obras, con su aporte, ¿verdad? Entonces, realmente, y revisando bastante todo lo que ha sido su trayectoria y sus obras, el aporte que usted nos ha hecho aquí a Guanacaste es admirable. Así Gracias. que realmente para mí es un honor tenerlo acá. Muchas gracias. Ahora, don Edgar, ahorita vamos a empezar en detalles de todo lo que ha sido su obra, que yo le decía fuera de cámara que para mí eso significa un gran reto este programa porque tengo que hacer mucha capacidad de síntesis, porque usted tiene muchas facetas, ¿verdad? Sí. Y ha sido toda una vida generando en diferentes áreas. Entonces, vamos a tratar de en este programa hacer una reseñita integral. Claro. A ver, don Edgar, si usted tuviera que describir brevemente lo que ha significado y sigue significando Guanacaste para usted, ¿cómo lo describiría en este momento de su vida? Bueno, Guanacaste para mí es todo, ¿verdad? Porque nací, digamos, en el núcleo de la provincia, en un pueblito del cantón de Santa Cruz, o sea, más adentro todavía. ¿En cuál pueblito era? San José de la Montaña. Y crecí en ese ambiente, o sea, ahí crecí con la gente campesina, con los hermanos, 6 hermanos más, ¿verdad? 6 hermanos más. Y otros, los tíos, entonces el abuelo, o sea que en un radio de 1 kilómetro a la redonda había tíos, primos, sobrinos, y en ese ambiente me desarrollé yo, y con todo el mundo a mi disposición. O sea, para mí no habían vallas, ni muros, ni cercas, o sea, yo entraba a coger frutas donde quisiera. Y nadie me lo impedía, ¿verdad? Estamos hablando de del Guanacaste, ¿qué época? Cuando estaba usted chiquillo. Los años 50, sí, sí. Sí, donde los chiquillos era, como decían antes, la huilada y todos los chiquillos. Al río, a la quebrada. Al río, a la quebrada. Sí, a buscar guayabas, a buscar naranjas, a buscar... Sí, sí, todo, esa vida tan bonita que había antes, ¿verdad? Sí. Y que yo estoy segura que toda esa vivencia suya desde chiquitillo fue lo que le generó muchísimas de las ideas y de los cuentos, claro, y de historias y demás que usted ha plasmado en diferentes libros, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, don Edgar, bueno, usted nos dice que nació en Santa Cruz, en San José de la Montaña. ¿Quiénes fueron sus papás? ¿Cómo se llamaban sus papás? ¿A qué se dedicaban ellos? Bueno, mi papá se llamaba Beltrán Leal Gómez y era maestro de primaria. Y mi mamá se llamaba Agustina Arrieta Leal. Entonces yo nací en ese pueblo porque él fue nombrado como maestro ahí. Sí. Atendido por una partera, imagínese usted. Ah, sí, porque antes era a pura partera, ¿verdad? Sí. Nada de llevarlos al hospital de Nicoya ni nada. Nada, no había nada. ¿Y ustedes fueron 7 hermanos? 7 hermanos, sí, 4 varones y 3 mujeres. 4 varones. ¿Usted es de los mayores? El mayor. Usted es el mayor, sí, de todos los hermanos. Sí. De esa época tan bonita de infancia que usted nos empezó narrando, ¿qué le marcó en su vida esa época de infancia suya en el Guanacaste de antes? Y hablemos también tal vez de su juventud, ¿verdad? Sí. ¿Qué soñaba usted cuando niño, cuando era más joven? Bueno, yo crecí en una familia de músicos. Todos los tíos, abuelos, bisabuelos eran músicos. Y entonces en la casa
mi papá siempre estaba cantando en los ratos libres, a veces cantaba 2 voces con mi mamá, tenía guitarra, entonces yo desde muy pequeñito, ya iba con ese ambiente musical, ¿verdad? Y si llegábamos donde los abuelos también había guitarras, si llegábamos donde otro abuelo también había guitarras y cantantes. Entonces yo crecí en ese ambiente y la música para mí, ¿verdad? Cuando solo había radio nada más, ¿no? Radio de pilas grandes, ahí mi papá copiaba las canciones y yo lo veía copiarlas, lo veía cantarlas y yo también me las aprendía. Usted se las aprendía. Sí. ¿Y usted desde chiquitillo empezó a tocar guitarra entonces? Muy esporádicamente porque yo vivía con mis abuelos y tenía que estar ahí porque para ir a la escuela en el centro de Santa Cruz tenía que trasladarme durante todo el año. Y cuando había guitarras disponibles eran los sábados que llegaban, pero las ocupaban ellos. ¿Ve? Entonces hasta que un día un primo mayor que yo, quebró una guitarra en una serenata. ¿La quebró? Sí, la policía cobraba permisos para serenata. Ajá. Entonces los sorprendieron sin permiso y en la carrera cayeron sobre la guitarra. Entonces, como todavía sonaba, el primo llegó al día siguiente en la mañana y me dice, ¿vos querías guitarra? Sí, le digo, toma esta. Dice, pegale esparadrapo atrás, dice, y ya está. Y con esa guitarra aprendí yo. Así fue como empezó. ¿Y aprendió solito? Sí, oyendo a los tíos. A todos y a todo el mundo tocar. Y ¿sí? luego, como era muy curioso, los sábados y domingos me iba a algunas cantinas donde había gente tocando guitarra y cantando, ¿verdad? Y a veces me tenían que correr los policías, me tocaban con el batón, me decían, niños aquí, fuera, ¿verdad? ¿Qué edad Pero tenía yo usted? estaba, ¿Qué edad tenía? 6, 7 años. Usted estaba, mire, oyendo. Oyendo y grabando lo que estaba oyendo. Y luego las canciones que ellos cantaban, que yo no podía grabarlas, las buscaba después en los programas de radio y las terminaba de copiar. Y luego mi papá tenía la costumbre de copiar las canciones del momento, las de actualidad. Entonces, cuando se iba para la escuela, nos decía, si sale tal canción en Radio Atenea o en Radio Sonora o en la que sea, me le completan los espacios vacíos. Y así iban completando. Así Ay, íbamos qué bonito. completando. Para después agarrar esas canciones y tocarlas ustedes y cantarlas. Exactamente, claro. Qué épocas más bonitas, ¿verdad? Lindísima. Eran muy diferentes a Totalmente, al mundo que vivimos hoy. Sí, no, es otro mundo totalmente diferente. ¿Verdad? Don Edgar, ¿y usted a cuál escuela fue? A la Escuela de Varones de Santa Cruz Centro. Porque antes era de varones y estaba la de niños. Y estaba la de niñas. ¿Y Sí. colegio? El Colegio Liceo Santa Cruz. Al Liceo de Santa Ahí Cruz. mismo, sí. Claro. Y dígame una cosa, ya usted, digamos, en su adolescencia, ¿cómo fue esa etapa suya? ¿Era, digamos, típica de la etapa de los adolescentes, rebelde, que se jalaba tortas, o fue un muchacho muy tranquilo? Yo fui muy tranquilo, porque además tenía una abuela muy estricta, y las órdenes de ella eran santa palabra. ¿Y usted vivía con su abuela? Sí. Ella decía, no van al río, no van al río. No me juegan en la calle, no me juegan en la calle. Usted me barra el patio, usted me barra el frente de la casa. Entonces, ¿verdad? Estábamos bajo un régimen disciplinario, yo diría que normal para esas épocas. Como era antes. Exactamente. Y eso me ayudó a crecer sin maldades, sin hacer daño, sin nada. Simplemente un niño que se divertía jugando fútbol como nadie, porque me encantaba. Mi papá era futbolista. Y entonces yo crecí jugando fútbol también en la calle, en el patio, en la plaza del pueblo, ¿verdad? Y entonces la vida mía, la infancia y juventud, dentro de algunas limitaciones, fue muy linda, ¿verdad? Muy linda. Tiene Sí. lindos recuerdos. Sí, claro. O sea, ¿y no se jalaba tortas chiquitillo? ¿Qué tortas se jalaban? ¿Con los primillos o así? No se jalaban tortas, eran muy tranquilos. Viera que no, ya nosotros sabíamos las órdenes de la abuela. Sí, O sea, la abuela, el primer día de kinder, la abuela nos dice, voy a dejarlo al kinder. ¿Ah? Fíjese bien por qué calles pasamos, porque la próxima vez no lo vuelvo a traer ya, tiene que venir usted solo. Solito. Entonces uno tiene que estar atento, observando las casas, observándolos, para llegar al día siguiente al kinder otra vez sin perderse. ¿Verdad? Chilillo, no le dieron chilillo. Muy poco, a mi hermana sí, porque mi hermana era rebelde, pero yo no. Bueno, Sí. qué bueno entonces. Sí, sí. Bueno, don Edgar, entonces ya conversamos un poquito. Hay una fotografía, bueno, pero esa es más adelante. Yo creo que usted en esa fotografía tenía 18 años, que las personas lo van a ir viendo en su televisor. Sí.
que fue esta foto tan bonita de todas las que usted me compartió, donde usted está a caballo, ¿qué edad tenía y dónde estaba ya a caballo? 17 años, en la finca de un tío mío en Florida, de Nicoya. Sí, vea qué bonito, ahí los televidentes lo van a ver a caballo, con su chonetito blanco y su camisita bien arregladita y todo. ¿Le gustaba montar a caballo? Sí, porque era parte del trabajo de nosotros en las vacaciones. Mi papá tenía unas vaquitas, entonces había que traer los terneros, llevar las vacas, ordeñar. ¿Ve? Entonces, nosotros con un mecate amarrábamos una bestia, un caballo, y sin silla, ni albarda, ni nada, corríamos en los potreros, nos pegamos cada caída tremenda, ¿verdad? Pero éramos felices andando a caballo. Sí. Qué bonito. ¿La montada de toros nunca le hizo la montada de toros? Solo una vez me atreví a montar un torete en la finca de mi abuelo y me pegó tal porrazo contra un poste que no volví jamás. Quedó curado. Curado para siempre. Digamos, esa parte de la cultura guanacasteca sí no la llevaba usted en las venas. Me gustan los toros y vuelas, montaderas y conozco el ambiente y converso con la gente y me sé la historia de los montadores y los baqueteros y todo eso de años atrás, ¿verdad? Pero yo entrar a la plaza a montar un toro solo una vez. No le hace. Y esa vez que se le metió al toro, ¿qué edad tenía? Tenía como 11 o 12 años, 13 años. ¿Y qué le pasó? ¿Le pasó mucho, no? Pegué en el poste. O sea, yo creí, el corral era cuadrado como esta sala. El toro se fue directo al poste de la esquina. Yo creí que él pegaba primero que yo. Entonces yo me eché para atrás. Pero el toro no pegó, sino que dio vuelta en ángulo recto. ¿Y el que pegó fue y usted? yo me fui de cabeza. Y se rajó la cabeza. No, viera que no. Pero sí fue semejante el golpe. Quedé yendo chispa, ¿verdad? Sí. Y en su época de juventud todavía, cuando estaba en el colegio y eso, vivía siempre en San José de la Montaña. Las vacaciones, porque el curso lectivo, desde el kinder hasta el quinto año de bachillerato, siempre fue donde la abuela. Donde la abuela, Sí. que vivía en el Puro Santa En Cruz. Puro Santa Cruz, ahí detrás de la casa cural. Ah, ok. Don Edgar, dígame una cosita. Usted estudió medicina en la Universidad de Salamanca, España. Sí. Esta experiencia suya o esta etapa suya en España, ¿cómo llega a su vida? ¿Fue algo que usted soñaba, irse a la universidad a estudiar afuera? ¿Le llegó una beca? ¿Cómo le llega a usted? Es una historia increíble. Ajá, cuéntemela. Es una historia increíble porque la abuela nos enseñó desde chiquitos que lo primero que había que hacer al llegar de la escuela era hacer la tarea, ¿verdad? Y estudiar, se había que estudiar. Bueno, yo desde el primer día de clases siempre fui el de mejores notas, primero, segundo, hasta sexto grado y después el colegio. Cuando yo estaba en cuarto año del colegio, yo tenía un tío, hijo de mi abuelita, que vivía en Nicoya. Ajá. Él llegaba todos los sábados a verla a ella, porque era médico también. Entonces, un día que llegó, estaba yo solo en la casa y ella andaba trayendo las notas mías en el colegio. Como él la vio antes que venía para la casa, se fue a encontrarla. Traiga esas notas, le dijo, para verlas, ¿verdad? Ese día, de casualidad, yo tenía un 90 y los demás eran 100, ¿verdad? Entonces, cuando llegó a donde yo estaba sentado en el bordillo del caño, ¿verdad? Me dice, ¿tenés buenas notas? Si mantenés ese promedio, te regalo una moto. Oiga usted. Y yo ¿Una moto? Yo moto no, ni siquiera tenía zapatos para moto, imagínese usted. Bueno, la cuestión es que cuando llegó diciembre, pues eran 4 bimestres, cuando llegó diciembre, yo le enseñé las notas. Y me dice, el lunes vamos a San José a comprar la moto. Le digo, no, es que yo no quiero moto. ¿Qué querés entonces? Le digo, no, nada, una guitarra, ¿le parece? Pues te doy la guitarra y te doy la moto, ¿verdad? Entonces, de veras, el lunes pasó y me llevaron a San José. Fuimos a un almacén donde había motocicletas y vimos las motocicletas y me dice, ¿cuál querés? Le digo, ninguna. Entonces, ¿qué querés? La guitarra. Entonces me llevó al Alemán y compré una guitarra española hecha en Valencia en 250 colones. Y ese fue el regalo, ¿verdad? Cuando llegué a quinto año y salí en diciembre de bachiller, entonces yo repetía las notas, casi siempre las mismas notas de 100, la mayoría. Las notas bajas mías eran educación física, a pesar de ser fanático, agricultura y trabajos manuales. Lo demás, 100. 100. ¿verdad? Entonces llegó y mi abuelita le dice, mira, se graduó de bachiller con el número 1 de la promoción. Ajá. Entonces llegó, yo ya vivía con mi papá que se había pensionado, llegó donde mi papá y le dice, ¿qué vas a hacer vos con este muchacho?
Y le dice, mi papá tiene que ir a trabajar de maestro aspirante para que me ayude a sacar a estos otros 6 hermanos. Es ¿verdad? que usted Porque era el eran un mayor. montón. Sí, yo era el mayor. Entonces, mi tío se enojó y dice, ¿pero cómo vas a hacer esa barbaridad de mandar a este muchacho? ¿A dónde lo vas a mandar? Y le dice mi papá, ya le conseguimos trabajo en la zona bananera como profesor aspirante de inglés. Oiga usted. Bueno, mi tío dice, ¿cómo va a mandar a un muchacho a esos antros de perdición? ¿Verdad? Y se viene donde estaba yo cosiendo una bola. ¿Verdad? Y me dice, ¿quieres estudiar medicina? Y yo Le dije dijo su así, tío. sí. Y le digo yo, nunca he pensado en eso. Me dice, pues pensarlo. ¿Verdad? Porque si querés estudiar medicina, yo te mando a estudiar medicina. Pero yo no lo creí tampoco. ¿Verdad? Y entonces le digo, es que no sé qué dice mi papá. Me dice, tu papá ya no pinta nada aquí. Yo soy el responsable. ¿Verdad? Entonces, ¿te decidís o no? No, me dijo, voy a pensarlo. Me dice, mañana a las 11 de la mañana vengo. Y me tenés que decir sí o no. Y bueno, de veras llegó a las 11 de la mañana. Y me dice, ¿qué pensaste? Y volví a ver a mi papá, le digo, es que no sé qué dice mi papá. Ya te dije que él no pinta nada. ¿Verdad? Sos vos y yo. Entonces, bueno, está bien, le dije yo así. Sacó un billete de 1000 colones y me dice, mañana te vas para San José en el bus a sacar pasaporte, a sacar certificado de vacunación y visa, ¿verdad? Bueno, me vine para San José. Cuando llegué le digo, ya está todo listo. Bueno, escoge la fecha que te vas y para dónde quieres ir, si quieres ir a España o quieres ir a México. Como yo había estado allá en Estados Unidos y México estaba más cerca que España, entonces le digo, me voy a España. Ah, bueno, ¿y a qué universidad vas a ir? Le digo, bueno, yo cuando leí El Quijote hablaban de la Universidad de Salamanca, voy a ir a la Universidad de Salamanca. Bueno, pues nada, lista todo y se va. Así me cayó la carrera de medicina encima. Ay, por ¿sí? Dios. No, qué Y susto también, porque no le dio no, susto no irse sé, solo para... era un mundo que yo no lo conocía. Irse solito para España no le generaba... No, porque ya uno tenía conocidos allá. Bueno, usted se iba a casa de algunos conocidos Y no, a casa de ellos no, por lo menos que me recibieran que al lo aeropuerto y me recibieran. dijeran, mire, vaya aquí, vaya allá, la matrícula aquí, los libros aquí, las Que clases lo guiaran aquí. un poquito y lo acompañaran. Así es Exactamente. como entonces, don Edgar, Así me cayó la carrera de le medicina. cae la carrera de Entonces, de medicina. ser maestro aspirante por unos días, pasé a ser médico. Bueno, en buena hora, porque Sí, esa bueno, ahora, claro, yo suya como agradecidísimo. médico maravillosa, porque, ajá, porque eso le iba a contar a la gente. Entonces, usted se va para España, estudia medicina en la Universidad de Salamanca, ahí sacó un doctorado en medicina y cirugía. Sí, y Y luego vine a ser internado, servicio social, aquí. a Costa Rica. Sí, y volví después a hacer la especialidad. Sí, que la especialidad la hizo en rehabilitación, en audiología y en foniatría, Sí, en la Universidad Autónoma de Madrid. correcto. Bueno, pues en buena hora, porque esa trayectoria suya como médico ha sido espectacular. Usted se pensiona estando trabajando en el Hospital México. Sí, De ahí, ¿cuántos años trabajó en el Hospital México? 39, casi 40, ¿verdad? Sí, toda la vida. Toda la ¿Y vida. antes del Hospital México? Estuve en el hospital de Alajuela, San Rafael, en el seguro de Alajuela, y unos meses en el Instituto de Seguros, un año en el San Juan de Dios. Ahí conforme me iban acomodando. Moviendo. ¿verdad? Sí, Sí, pero su gran trayectoria, digamos, fue en el Hospital en México. el Hospital México, sí. ¿Y se pensionó en qué año? En el 2012. En el 2012. 12. Ok, regresémonos un poquitito. ¿Qué pasa en la vida de don Edgar Arrieta cuando regresa de nuevo a Costa Rica, ya con todos sus títulos, sus especialidades y demás? ¿Siempre tuvo claro que usted quería regresar a Costa Rica o en algún momento pensó quedarse en Europa o en Europa No, o yo estaba clarísimo que tenía que regresar a Costa a Rica? Guanacaste. A Guanacaste. Sí, claro. Ok, perfecto. Y además usted tiene otra faceta, que fue que también fue profesor universitario por 23 años en diferentes 3 universidades. Estuve en la Universidad de Costa Rica 7 años, estuve en la Universidad Latina 2 años y en la Hispanoamericana 15 años. Sí. 23 años en total dando clases. Bueno, muy bien, ahora sí, entremos en su faceta como músico.
Me corrige si el dato está equivocado, pero creo que está correcto. Usted tiene en su haber más de 50 canciones que ha compuesto. Y muchas que he desechado, ¿verdad? Y otras que ha desechado, pero pongámosle 50 mínimo. Sí, más o menos, sí. Letra y música. Letra y música sin saber leer música, sin saber solfeo, sin saber nada. A pura guitarra y a puro oído. Sí. Eso es maravilloso. Sí. Esa vena musical claramente le viene a la familia. Desde el bisabuelo, ¿verdad? Hay una anécdota, el bisabuelo mío tenía un primo y iban a San José, al Valle Central, a dar conciertos con guitarra y marimba, ¿verdad? Y en 1856, que se declaró la guerra contra los filibusteros, los detuvieron, les decomisaron los instrumentos y los mandaron al frente de guerra. No puede ser. Y de ahí regresaron por la hacienda Santa Rosa hasta Tempate, que era de donde eran ellos originarios. Sí. Don Edgar, y digamos en esa faceta suya como músico, me imagino que la mayoría de esas canciones relacionadas con Guanacaste. Hay de todo, hay canciones de amor, hay canciones patrióticas, hay canciones relacionadas con Guanacaste, ¿verdad? Sí, porque usted hasta estuvo en un trío musical. ¿Cómo se llamaba ese trío? En el colegio, el profesor de física, don José Patiño, me vio aprendiendo a tocar guitarra un día, se asomó por la ventana y me dice, Leal, mañana hablamos. Y en efecto, al día siguiente fue a buscarme al aula. Me dice, vamos a formar un grupo musical y usted es uno de los músicos. ¿Y usted estaba en qué año? En tercer año. ¿Del colegio? Sí, y le digo, pero mire, yo no sé tocar guitarra. Me dice, yo lo oí, sí sabe. Y si no entra en el grupo, se queda en física. Ay, puña, así ¿quién no? O sea... se queda en física. Así, ¿verdad? Voluntariamente, ¿quién no? ¿Verdad? Entonces, yo era muy tímido en esa época, ¿verdad? Y cuando hicimos el grupo, los otros 3 compañeros eran mayores que yo y tenían más experiencia. Entonces yo iba a la sombra de ellos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el trío? El grupo se llamaba el trío del Liceo Santa Cruz, pero éramos 4, era un trío de 4. ¿Era un trío de 4? Sí. Yo leí un trío en algún lado, ¿verdad? No, ahora más adelante. Ah, bueno, cuente entonces. Sí, entonces hicimos ese grupo con Jorge Redondo, Víctor Manuel Villalta, que murió hace 3 meses, y Juvenal Chavarría, que murió al salir del colegio en un accidente de tránsito. Entonces, todas las actividades del colegio, festivas o lo que fuera, el trío tenía que tocar, porque si no me quedaba en física. Y así, ¿quién no, verdad? Entonces salí del colegio, llegué a Salamanca y ahí conocí a un muchacho argüello de aquí de San José. Y en una fiesta de esas que hacían a fin de año en Navidad, había una guitarra, yo la cogí y puse a tocar y ya se me arrimaron los que les gustaba la música. Me dice, hagamos un trío aquí para la fiesta. Entonces hicimos un trío. Después se arrimaron 2 panameños, hicimos un cuarteto, ¿verdad? Y cuando llegué a trabajar al Hospital de Alajuela, había 2 muchachos ahí que tocaban guitarra. Y entonces yo donde había una guitarra, yo me iba directo, ¿verdad? Y entonces ya cuando soltaban las guitarras, pues yo me ponía a travesear y me metieron en el trío Zapandí, de Liberia. Le pusieron ese nombre por Zapandí, que es el nombre del río Tempisque, ¿verdad? Bueno, ahí mientras estuve en el Hospital de Alajuela, teníamos el trío Zapandí. Cuando ya me gradué de médico y vine aquí, me reuní con varios compañeros de colegio, pues. Éramos muy afines, muy amistosos, ¿verdad? Y entonces un compañero que todavía está ahí en Santa Cruz, está enfermito, por cierto, don Joaquín Arrieta, me dice, doctor, hagamos un grupo para dar serenatas, porque se perdió la costumbre de la serenata. Entonces hablábamos con otro muchacho que también ya murió, Diego Moraga, y los Edgar Zúñiga, que acaba de morir hace 1 mes y medio, y hicimos un cuarteto que se llamó Los Guayacanes. Esos Guayacanes duraron 30 y pico de años. ¿De verdad? Tocando en todas las semanas culturales, tocando en fiestas de la alegría, en bodas, en matrimonios, en bautizos, hasta que se murieron 2 compañeros, ¿verdad? Lastimosamente. Y hasta ahí llegó el grupo. Hasta ahí llegó el grupo, ¿verdad? Y entonces me dio por aprender a tocar marimba. Me ofrecieron una marimba a buen precio, don Alejandro Riseño. Y saqué las notas a la guitarra y se las puse con un esparadrapo a cada tecla de la marimba. Y de ahí saqué las notas, los signos, y así aprendí a tocar marimba, ¿verdad? También. Qué impresionante. Entonces, porque la habilidad estaba en mí. Sí, esos talentos ya... Ahora tengo una arpa
que todavía no he empezado a atravesarla, porque tengo que buscar quién me la afine, ¿verdad? Ajá. Y posiblemente aprenda, si no me muero antes, aprendo a tocar arpa. No, fijo que sí. Qué bonito el arpa, ¿verdad? Sí. A mí siempre me ha, obviamente yo no sé tocar arpa, pero Sí. siempre me ha llamado la Ah, sí. atención. Es que es como es música como celestial, Sí, ¿verdad? sí. Es música Sí, ¿no? maravillosa. Esta foto que usted me pasó, ¿cuál era el grupo? Porque yo ya no sé si son 3 o 4 los Estos que son los Guayacanes en un cumpleaños en Guaitil de Santa Cruz. Eso ahí estaba usted con los Guayacanes. Sí, hace 25 años. En su libro, Relatos para matar el rato, que ahora Sí. vamos a hablar de él, hay un cuento, bueno, espérese, y este otro, ahí sí son 3, no, ahí está usted. Ahí está el diputado Carlos Ugalde, de San Carlos. El diputado Carlos Ugalde, ajá, Sí, y mi compañero Felipe Duarte y yo en el centro. con la guitarra. Que ahí. había una reunión política en Santa Bárbara, entonces nos invitaron y el diputado dice, yo quiero cantar con ustedes, y cantó Los ejes de mi carreta. Entonces, esa faceta suya de músico, en el libro de Relatos para matar el rato, que es el que recién leí, hay un cuento de cuando iban a dar serenatas y todo eso. Eso fue verídico, me Sí, imagino. claro, eso es Fue cierto. algo que ustedes Sí, vivieron sí. cuando estaban ahí Claro. andaban serenateando. Correcto. No me acuerdo cómo fue el final de ese cuento. ¿Se acuerda usted cómo era el final de ese de la serenata? Que los contrataron, pero que se cobraba en Es que había que pagar 15 colones de permiso. Y entonces uno de los compañeros dice, no, hombre, no paguemos, los policías se arriman a las paredes y se duermen. Pero él, con tan mala suerte que íbamos por la segunda canción y oímos que se movió alguien en la plaza, estábamos frente a la plaza de Santa Cruz. Y volvimos a ver y eran los policías. Y no teníamos salida, ¿verdad? Por ahí era la entrada de la casa, ¿verdad? Pero uno de los compañeros encontró un pasadizo que llegaba hasta el patio y como en esa época los patios no tenían cerca, uno pasaba de una casa a otra y salía adelante en la otra calle. Entonces, por ahí nos escapamos. Sí, ese me dice mucha gracia y además hay otro que ahora vamos a comentar varios, del chiquillo que pasó toda la madrugada encaramado en el árbol porque se subió a bajar pipas y le llegó el que cuidaba la iglesia y ustedes salieron, los otros chiquillos salieron espantados y ahí quedó el otro. Éramos alumnos bajando. de 5º año de bachillerato. Esa es cierta entonces Sí. también. Y ya cuando le dan libre a uno el último mes del año para ir a estudiar, entonces nosotros hicimos un centro de estudios de 4 personas, ¿verdad? Y una noche que nosotros empezábamos a estudiar a las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada, para que no había ruido ni nada. Y un día que estábamos ahí, dice uno de los compañeros, dice, mira, ahí en el patio de la iglesia hay pipas, ¿por qué no vamos a cortar unas? Le digo, ¿y quién se sube? Yo me subo, era el más pequeñito de los 4. Y de veras, fuimos, y antes de subir dice, vean, ustedes siéntense en la esquina aquella, agachados ahí que no los vean. Yo me voy a subir al coco, voy a cortar una pipa, y la dejo caer y me quedo quieto, y ustedes no se muevan. Si ven algo que se mueve, se van, ¿verdad? Pero si no se mueve nada, uno de ustedes corre, coge la pipa y se va a parar a los 100 metros. Resulta que las 3 primeras pipas tenían dueño. La última era la de él mismo. Y él la tiró, pero ya el policía del parque, que le decíamos Gavilán, había oído el ruido. Y se vino directo al coco donde estaba el muchacho subido. Y se paró ahí con un chilillo a golpear el tronco. Y lo volví a ver, se le veían las patillas arriba, estaba ahí. Dice, ya te encontré. Dice, de aquí no me voy hasta que no te bajes, ya verás la chilillada que te voy a pegar. Bueno, nosotros nos comimos las pipas a los 100 metros, ¿verdad? Esperando que se bajara el muchacho. Pero se durmió de arriba, entre las palmeras se durmió. Y el policía le entró sueño y se fue para la casa, entonces logró para bajarse. Sí, pero el chiquillo ahí, según el relato suyo, duró horas, ¿verdad? Sí, Encaramado horas. ahí. Sí, es que no se podía bajar. Ay, no, pues no. Vamos a entrar ahora a hablar ya de toda esa faceta suya tan divina, ya en la literatura, sus cuentos, sus poesías y demás. Vamos a hacer un pequeñito corte, don Sí, Edgar, claro. y ya regresamos. Sí, sí. Bueno, Edgar, entonces seguimos aquí. Entonces, en la primera parte conversamos un poquito de su vida de infancia, de su juventud, de cuando usted se va a estudiar a España, cuando regresa, toda su faceta
musical con la guitarra y demás, ¿verdad? Ahora, vamos a su faceta como escritor, ¿verdad? Ya dejamos un poquitito ahí de músico. Usted tiene 12 libros publicados y está ya escribiendo el número 13. Hay como 5 más ya hechos, pero sin publicar. Sí. Entonces, publicados oficialmente 12, ¿verdad? Sí. Sí, me da, entre cuentos, novelas, poesías, ¿verdad? Hay de investigación todo. Historia, tradiciones, ¿verdad? Historia, tradiciones. Poesía, novela, cuento, anécdotas. Sí. Ok, entonces, vea, déjeme así con su permiso, nada más sí me gustaría comentarle a la gente los 12 libros publicados, ¿verdad? El número 1 fue De Fiesta en Guanacaste, fue su primer libro publicado en 1998. Sí. Ese es recopilación de relatos, personajes y pueblos de la provincia de Guanacasteca, ¿verdad? Correcto. Ok. Santa Cruz, el paraje iría publicado en 1998. Cuéntenos así un poquitico de qué trata, rápidamente. En el año 98 Santa Cruz cumplió 150 años de ser cantón. Entonces se me ocurrió hacer una monografía abarcando todos los aspectos del cantón, ¿verdad? No solo la educación, no solo las tradiciones, no solo la música, la danza, o sea, todo lo que tuviera que ver con Santa Cruz, el deporte. Entonces me salió un librito muy bonito que la gente lo apreció, incluso dijeron que era más que una tesis, ¿verdad? Un licenciado en Derecho, eso es más que una tesis, porque yo investigué varios años conversando con gente, leyendo en las bibliotecas, leyendo libros, y haciendo memoria, ¿verdad? Conversando con personas ancianas de ya de 90 años, 80 años, y puede hacer una monografía que, claro, ya está desactualizada, pero yo espero que venga alguien detrás y la actualice, ¿verdad? Porque Santa Cruz sigue y Guanacaste sigue, ¿verdad? Claro. Nosotros nos vamos, pero ahí sigue. Pero ahí sigue, ok, esa fue en el 1998. Sí. Los Devotos del Negrito, publicado en el 2000. Los Devotos del Negrito es una novela basada en las fiestas de Santa Cruz. Los devotos son los fiesteros que van a ver al Negrito de Esquipulas. Y en Santa Cruz hay una costumbre muy curiosa, bueno, por lo menos hasta donde yo sé, que la gente santacruceña, esté donde esté, si no le dan vacaciones, dejan el trabajo y se vienen para la fiesta, ¿verdad? Fijo. Y entonces yo le busqué el caido, como decimos en Guanacaste, y le puse los devotos, porque lo que menos iban era a la iglesia. Iban a las cantinas, iban a bailar, a los toros, lo que fuera. Entonces los devotos del Negrito era toda esa gente que venía del Valle Central y de las zonas bananeras a las fiestas de Santa Cruz. Bueno, que ahora todavía Todavía es, ¿verdad? Sí, claro. Es lo que se vive, pero bueno. Ok, el otro, Santa Cruz, Cantón Folclórico de Costa Rica. Sí, ese es un ensayo, ¿verdad? En vista que me he dado cuenta que estamos perdiendo algunos de los puntos claves del folclore de Guanacaste en el cantón de Santa Cruz, entonces se me ocurrió hacer una propuesta, ¿verdad?, de cómo debieran no solo reglamentarse las fiestas, sino enriquecerlas con más cosas regionales que las que tenemos en este momento, ¿verdad? Entonces hice ese ensayo y ahí está publicado. El que quiera leerlo, ¿verdad? En la biblioteca están, ¿verdad? Y ahí hago, o sea, no solo critico, sino que propongo. Propongo. Ah, qué interesante. Y propongo después de haber investigado, ¿verdad? Sí, para que la gente lo busque. Eso se llama Santa Cruz, Cantón Folclórico de Costa Rica. Correcto. Y eso lo hice por una razón muy sencilla. Porque lo que es el Cantón Folclórico de Costa Rica es todo el cantón de Santa Cruz, no la ciudad. Y hay mucha gente que cree que es la ciudad nada más, el folclore. Y si usted va en enero y conversa con todos los marimberos que están tocando en la calle, le dice, ¿usted es de Santa Cruz? No, yo soy de Portegal. ¿Usted es de Santa Cruz? No, yo soy de Santa Bárbara. O sea, es todo el cantón el que está representado. Entonces, la idea mía era que todo el cantón esté representado en las fiestas folclóricas de Santa Cruz. Perfecto. Entonces, el que sigue es Santa Cruz y el Cristo de Esquipulas. Esa es una investigación sobre los 200 años de la llegada del Cristo de Esquipulas desde Guatemala a Santa Cruz. Ahí está toda la historia. Aquí, perdón. Sí, no hay está problema. ¿Ven? Ajá, Santa Cruz y el Cristo de Esquipulas. 200 años de historia, tradición y leyenda, ¿verdad?
Entonces ahí investigué yo bastante, estuve varios años investigando. Investigando. Vamos a ver en qué año se publicó, don Por ahí Edgar. tiene la fecha en el ISBN. Atrás. No, aquí, por ahí tiene que estar. Aquí está la fecha. Déjeme ver, es que yo sin anteojos no veo. Bueno, sí, aquí está Santa Cruz y el Cristo de Esquipulas, 2004. Ajá. Ok. Luego, el Guanacaste que se fue. El Guanacaste que se fue es un estudio que hice yo de todo lo que había vivido de niño, que ya desapareció, ¿verdad? Entonces quise hacer una semblanza de la infancia mía, de la época escolar, el colegio, y compararlo con lo que hay actualmente. Por eso se llama el Guanacaste que se fue, porque ya hay muchas cosas que no las volvimos a ver. Y en ese aspecto hablo de costumbres, de tradiciones, hablo de ¿cómo se llama? La gente, Sí. el trabajo, cómo era, cómo es ahora, ¿verdad? Entonces todos esos cambios los relato yo en ese libro. En ese libro. Sí. El Guanacaste que se fue. Luego el otro, el Son Juan y otras vainas. Sí, esos son unos relatos. Y como el cuento principal del libro es una historia con un Son Juan, que es una colmena silvestre, entonces le puse el libro del Son Juan y otras vainas. Y otras vainas. ¿Ya? Esos son relatos cortos. Relatos cortos para reírse, ¿verdad? Sí. Sí. Me imagino que sí, porque yo disfruté montones el que vamos a mencionar ahora. Sí. Luego el otro, Aromas de Guayacán en Flor. Poesía. Eso es poesía. Eso es poesía, hay tres apartados: poesía familiar, poesía patriótica y poesía amorosa. Sí. Luego, otro que es poesía, entonces, Celajes Crepusculares. Ese es de poesía también. Ese fue el penúltimo que hice antes de Así habla Guanacaste. Ajá, eso es poesía. Ok, un maestro en todo lugar y momento. Esa es una semblanza que hice yo de un maestro rural inspirado en mi papá. Porque mi papá nos contaba todas las peripecias que pasaba en los pueblos cuando trabajaba. Por ejemplo, un detalle, él viajaba de Santa Cruz hasta Monterromo de Ojancha a caballo 8 horas todos los domingos. Sí. Y regresaba los sábados para dar clases. Sí. Y él contaba pues, que todo eso era una selva, ¿verdad? Impenetrable, ¿verdad? Solo había pequeños claros donde estaban los pueblitos, Nicoya, Mansión, ¿verdad? Pero él trabajó en ese pueblo, empezó a trabajar en San Antonio de Zapotal primero, que está arriba. Luego bajó a Monterromo de Ojancha, luego a Cacao, que era de Nicoya, ahora es de Ojancha también. Y él nos contaba todas las peripecias que pasaba, las anécdotas, las historias que le contaban los vecinos, los alumnos. Y entonces yo hice una semblanza de ese maestro. Qué bonito, ¿verdad? Claro. Y luego, bueno, el último libro, bueno, después tenemos Relatos para matar el rato, 2021, publicado en el 2021. Ese es dedicado a una de sus nietas. Dice dedicado a mi nieta. Todos los libros míos están dedicados. Todo aquel, Todos tienen una dedicatoria. Y generalmente son dedicatorias familiares, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mi nieto, ¿verdad? Ok. Sí. Perfecto. Y el último libro suyo publicado, Así habla Guanacaste, ese fue el último libro publicado en el 2025. ¿Ese libro de qué trata? Ese libro se originó el primer año de clases en la Universidad de Salamanca. Porque yo pasé de Guanacaste directo para España sin pasar por el Valle Central. Entonces yo llegué con mi acento guanacasteco, con mi léxico guanacasteco, mi vocabulario guanacasteco, y los estudiantes, que yo tenía compañeros de toda Latinoamérica y españoles, siempre que yo hablaba y oía alguna palabra rara, me decían: ¿qué dijiste? ¿Qué significa eso? Claro. Entonces a mí se me ocurrió un día copiar esas palabras en los márgenes de los cuadernos. Entonces cuando yo terminé la carrera, 6 años después, entonces me di cuenta que tenía como 3.000 términos. Imagínense. Entonces dije: voy a completarlo. Entonces empecé a visitar pueblos, a conversar con campesinos, me metí a equipos de fútbol para ir con los equipos a los pueblos y fui haciendo una recopilación que a veces, si tenía papel en papel, a veces en la memoria,
y después hice una depuración, saqué términos nicaragüenses, términos del Valle Central, términos colombianos, dominicanos, ¿verdad? Salvadoreños que nos han invadido por todo lado. Sí. Entonces me salió ese librito. Entonces ahí recogí términos, refranes, dichos, dicharachos, nombres de árboles, nombres de plantas, nombres de animales, y publiqué ese libro que le ha gustado a la gente, ¿verdad? Qué maravilla, Sí. eso es súper Sí, enriquecedor. yo no soy filólogo ni soy nada de eso. Lo que hice yo fue una recopilación. Pero es maravilloso todo esto. Don Edgar, y dígame una cosa, todos estos libros, estos 12 libros suyos publicados, ahorita están, ¿dónde los puede conseguir la gente? ¿Ver, Vea, estudiar? Yo he tenido suerte en la escogencia de los temas para escribir los libros y he tenido la presteza de no repetir temas. Entonces el primer libro fue anécdotas, el segundo libro fue una investigación histórico-geográfica del Cantón de Santa Cruz, que no tenía que ver nada con las anécdotas. Después un libro de poesías, que no tenía que ver nada con eso tampoco. Y entonces la suerte mía es que a la gente le gusta cómo escribo y me compran los libros, ¿verdad? Porque les gusta cómo escribo. Dicen que escribo fácilmente para de leer, ¿verdad? Bueno, eso lo dice el lector. Y entonces, si yo repitiera la edición de un libro, no puedo escribir el que sigue. Entonces he ido escribiendo un libro y dejándolo atrás, escribiendo otro, dejándolo atrás, y así he llegado a 12. Tengo como 6 o 7 todavía en la computadora que hay que afinarlos, que hay que arreglarlos, ¿verdad? Para poderlos publicar. Pero algunos de ellos son temas ya escritos. Sí. Entonces los aparto para coger un tema nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, ese libro, Así habla Guanacaste, son 50 años de investigación. Sí, es extraordinario, o sea, Sí, es impresionante. sí, claro. Sí, toda la investigación que usted ha venido haciendo de Claro. Guanacaste a lo largo de su vida, pero por eso, ¿están en alguna biblioteca? No, eso los he vendido yo últimamente directamente, me los compran a mí. ¿El ¿verdad? último? Sí, Ah, bueno, ok. sí, me quedan poquitos, me quedan como 30 y tantos. Ese es ese que está aquí, ¿verdad, don Edgar? Sí. Para mostrárselo a la gente, este es el último libro de don Edgar, Así habla Guanacaste, qué bonita que está la portada y demás. ¿Quién le hizo la portada? Un muchacho, profesor de arte, apellido Alan, ¿cómo es Alan? Valladares. Muy bonito, sí. Y por cierto, le tengo retenido el libro todavía porque no he podido encontrarme con él. De verdad. Sí, ahora me dijeron que tiene un negocio en Heredia, entonces voy a ir a Heredia a dejárselo. A dejárselo. Está Sí. lindo, lindo, lindo este libro. Ese es el último publicado en el 2025, Así habla Guanacaste. Don Edgar, vea, si con el permiso suyo, bueno, permítame, cambiemos de libro, présteme usted este. Este libro fue el que me leí un día de estos, y fíjese que se llama Relatos para matar el rato, ¿verdad? Este fue publicado en el 2021. Son relatos cortos. Sí. Y yo le decía a usted, yo lo agarré un sábado en la noche y me lo terminé el domingo, porque es que me atrapó. Sí. Me atrapó porque los cuentos son de muy fácil lectura, usted escribe muy fluido, muy coloquial, Sí. muy ameno, Eso me han muy dicho. llano, y con todo el lenguaje guanacasteco. Es muy descriptivo porque uno en los cuentos encuentra detalles. Usted escribe lugares de Guanacaste que uno dice, no, sí, eso es Guanacaste, sí. Entonces usted lo va llevando a uno hacia ese lugar Correcto. guanacasteco y uno se va imaginando ahí toda la historia. Sí. Entonces, estos relatos para matar el rato son 20 relatos que yo no le pondría, bueno, para mí son relatos para el entretenimiento, ¿verdad? Sí. El título está maravilloso también. Pero vean cómo en estos relatos, por ejemplo, que le digo, fueron los últimos, los recién me leí, usted rescata todo este tema de costumbres guanacastecas, tradiciones y todo, pero también mucho el tema de las leyendas. Correcto. De aquellas leyendas, aquel realismo mágico también que Sí, siempre sí. ha rodeado a Guanacaste, de La Llorona, del Cadejo, de todo ese Guanacaste está aquí maravillosamente retratado, ¿verdad? Claro. En esos 20 relatos. Entonces, vea, empezando por los títulos que son
extraordinarios. Además están escritos de una forma súper jocosa. Yo me reía solita como tonta ahí en la casa, pero maravilloso. Sí. Vea por lo menos los títulos, que un buen título lo engancha a uno desde el inicio. Desde el inicio, correcto. ¿Verdad? Si un título es malo, uno dice, ay, no, qué pereza. Así. Pero vea estos títulos. Por matar a la mica, mató el caballo. Sí. Ya ese fue el primero, yo dije, ay, por Dios, yo me tengo que leer esto. Claro. Ok. Vea, serenata sin permiso en la Plaza López, entonces uno dice, mira, eso fue algo que pasó ahí en la Plaza López, claro, es de la época suya de la serenateada, ya me di cuenta. Comilona de naranjas en Campero, por ejemplo. El día que la mica llegó al salitral. Ay, el rezo donde Don Tolo, entonces yo decía, ¿Don Tolo habrá existido? ¿No habrá existido? Claro. Sí existió, ¿verdad? La primera vez que Carmito fue al cine me reí tanto. Sí, pobrecito. Una peseta de hielo para el fresco. Sí. Y usted retrataba de verdad, y yo me identificaba mucho porque yo decía, sí, a mí tal vez no, yo no iba a comprar con una peseta, iba a comprar con un colón, pero así iba uno a comprar antes a la pulpería, con una peseta, con 50 céntimos, y traía un montón de cosas. El hombre que se convirtió en tallo de plátano. Sí. Buenísima. Un rezo con el chompipe incluido, ese fue maravilloso, el del rezo con chompipe incluido. Eso tuvo que haber pasado, yo me imagino claro, también, ¿verdad? Sí. No sé, el sabanero que cambió su caballo por una moto. Sí. Y los lances de Juan de los Perros, bueno, ahí hay otros títulos, pero maravilloso. Entonces, con todo el respeto que le tengo, usted nos haría el honor de que nos lea un relato. Sí, claro. Este cortito que se llama Ahí van los viales, carajo, que yo me reí, pero o sea, de una manera extraordinaria. No estoy muy bien de la voz, pero... Se lo dejo a usted, maestro. Sí, se llama Ahí van los viales, carajo. Melesio Viales era alumno de la Escuela de Varones, dirigida en ese entonces por don León Aguilar, quien conocía muy bien a la familia de Melesio. Cierto día, mientras Melesio asistía a clases, se sintió mal de la panza y percibió que se le aflojaban los empaques de la mufla. Por si las moscas, pensó que lo mejor era irse para la casa. ¿No? A paso rápido, sin decirle nada a la maestra, salió de la aula apretando las nalgas para que no se le saliera nada. Al pasar por la dirección, sintió que se le salía algo. Justo en ese momento, don León salía de la oficina y al verlo venir deprisa y con las nalgas bien apretadas, le gritó, ahí van los guiales, carajos. A Melesio se le aflojaron las nalgas, soltó el cerotito que llevaba prensado. Por la manga del pantalón corto, los niños no usaban calzoncillos. Cayó el pedacito en el piso que quedó paradito frente a don León, quien no aguantó la risa y soltó la carcajada. Mientras Melesio huía a gran velocidad hacia Buenos Aires, todo avergonzado. Ay, muchas gracias, yo me reí tanto con esto y además, este fue de la vida real también, de algún compañerito suyo de la escuela. No, de 2 o 3 niveles más abajo de donde estaba yo. Él era alumno de segundo y yo estaba en 5º grado. Pero, como dicen, nos tragamos el pacho, ¿verdad? Sí, no, pero entonces sí es de la vida real. Sí, claro. Me imagino que casi todos esos 20 relatos son cosas que pasaron en su vida, o sea, son anécdotas de vida, ¿verdad? Sí, porque si no tendrían sustento. Pero digamos, personajes sí son ficticios, algunos. Los personajes sí, porque... Algunos sí, otros no. Algunos sí, porque don León era el nombre del director. Ah, bueno, entonces sí existía. Sí existía, claro. Por ejemplo, este otro que dice, el que cuenta la historia de cómo se llamaba antes, 27 de abril, de cómo se llamaba la comunidad 27. Sí. Esta historia, página 85, es también verídica, o sea, cómo se llamaba antes 27 de abril. Sí, se llamaba El Gallo. Ajá, entonces cuenta la historia de por qué se llamaba así, ¿verdad? Ok, y luego, sí, se llama, de hecho el cuento se llama Los Duendes y el Gallo. Los Duendes y el Gallo, correcto. Entonces cuenta toda la historia, pero la historia, ese nombre que tenía antes 27 de abril, surge como de una leyenda. No era leyenda, fue un hecho real, o sea... Fue un hecho real. Cuando si hablamos del año 1800, ahí, porque es en la época de don Jesús Jiménez y don Tomás Guardia, ¿verdad? Ajá. Resulta que habían 2 pueblos muy cercanos que eran Paso Hondo, que está ahí Paso Hondo, y 27 de abril. Hay 2 familiares en los 2 pueblos de las mismas familias. Entonces un día la abuela mandó al nieto a 27 de abril a dejarle un gallo, ¿verdad? Y el niño, dicen que los duendes
lo convencieron de que lo siguiera a ellos. Entonces, en vez de seguir el camino real, como dicen, se metió al monte y cuando se dio cuenta los duendes ya no estaban, lo dejaron solo. Entonces, como él iba con el gallo, dicen que esa noche, en la madrugada, el gallo cantaba en el cerro. Y todo el mundo alarmado en Pasondo porque no aparecía el niño del gallo, ¿verdad? Entonces bautizaron el poblado como el gallo. Ajá, y Y después... en 1870 le cambiaron el nombre. Le pusieron 27 de abril de 1870 por el golpe de Estado de don Tomás Guardia a don Jesús Jiménez. Esa es la historia entonces del famoso nombre 27 Correcto. de abril. Sí, yo realmente me divertí montones con este libro, es muy entretenido y todo, pero claramente hay un extraordinario conocimiento de Guanacaste, Sí. ¿verdad? Y además eso está contextualizado como en el Guanacaste de los 50 y 60, ¿verdad? Sí, De esa época. de esa época. Entonces, realmente, esto se puede todavía adquirir, don Edgar, ¿dónde uno lo podría, Sí, si la claro. gente quisiera adquirirlo, Me comprarlo? quedan unos poquitos, 8 o 9 por ahí, que siempre nos reserva ¿Les para las quedan? amistades o las familias, ¿verdad? A mí me quedan unos pocos. De la Se habla Guanacaste me quedan como 30 o 40 nada más. Y agotados está, los de poesía están agotados, la novela está agotada, el paraje de Iría está agotado. De Esquipulas me quedan unos cuantos, ¿verdad? La historia de Esquipulas, de la leyenda. Sí. Bueno, no, perfecto. Don Edgar, vea, y ya creo que para ir cerrando, creo que se nos está terminando el programa, entonces hágame un favorcito y me cuenta del libro número 13, este que usted está todavía escribiendo y que dieron un adelantito, el azulito, y que dieron un adelanto ahora para la Semana Cultural, ¿cómo es que se llama? Historia de la Casa de la Cultura de Santa Cruz. Ese todavía está por terminarse. Sí, o sea, está terminado, lo que hay que hacer es pasarlo en limpio Okay. y corregirlo y todos los retoques que se le hacen a un libro, ¿verdad? Es que hace 2 años un compañero de los fundadores de la Casa de la Cultura me dice, mira doctor, nos vamos a morir y no hemos escrito la Casa de la Cultura. Entonces le dije yo, bueno, hagamos un trato, recogé mi información y yo la ordeno y la pongo en orden, ¿verdad? O lo escribí vos y yo te lo corrijo. Me dicen, no, el escritor sos vos, me dice. Vos tenés que escribirlo. Nosotros te vamos a aportar los datos. Entonces, me precisaron para que saliera en enero la Semana Cultural. Y se me hizo imposible porque son una cantidad de datos. Bueno, con este folletito usted lo leí pasado horas viendo quién era fulano, quién era aquí, quién era allá. Qué bonito. Bueno, entonces dije, bueno, voy a hacer un folletito desde la fundación de la Casa de la Cultura hasta el incendio de Santa Cruz. Entonces, este folletito está hasta ahí. Okay. Ahora tengo que ponerle la otra mitad, que es desde el incendio hasta el día de hoy. Ok, entonces ese está en proceso. Son 44 semanas culturales consecutivas. Las que están... Las que van a quedar en el libro. Las que van a quedar en este libro. Sí. Ay, qué maravilla, don Edgar. Sí, historia de la Casa de la Cultura de Santa Cruz. Eso tiene una historia heroica, ¿verdad? Porque nosotros, después que se quemó Santa Cruz, nos organizamos, solicitamos una maratón del blog para recoger blogs, para volver a hacer la Casa de la Cultura. Recogimos como 5.000 blogs, recogimos materiales de construcción, recogimos 3 partidas de parte de los gobiernos de esa época y empezamos la construcción hasta que llegó un día en que por política nos congelaron una partida y hasta ahí llegó la Casa de la Cultura. Pero el nuevo ministro que llegó con don Rodrigo Chávez dice, no, esto hay que terminarlo. Y lo está terminando. Ahí lo están terminando. Sí, lo está terminando. Y entonces pues es una satisfacción que nos llevamos porque fuimos 4 los promotores de la idea y uno ya murió. Pero los otros 3 estamos ahí esperando poder ver esa obra. Sí, lo van a ver, espérese que sí, porque ya lo están, como ya se lo están trabajando y eso ahí. Vea, don Edgar, entonces ya para ir finalizando, qué lástima, de verdad que se nos está yendo el tiempo. Cuéntenos un poquito, bueno, sigue usted con sus facetas de escritor y eso, sus hobbies, ahora que ya está pensionado y eso, aparte de la escritura y seguir investigando en Guanacaste y eso, usted tiene otro hobby muy bonito. Yo siempre he tenido mis entretenimientos, como el fútbol, por ejemplo, el ajedrez, el tenis, en cuanto a deportes. La literatura, la escritura, en cuanto a esto, ¿verdad? La ejecución de la guitarra, de la marimba, la composición musical,
Y luego, desde que me pensioné, me dediqué a sembrar árboles frutales en una finquita que nos dejó mi papá, donde nacimos nosotros, la repartimos entre los 6 hermanos, y me dediqué a sembrar árboles frutales. Logré sembrar 500 y pico de árboles. Cada año se me secaban 50 y tenía que reponerlos por la sequía, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí me entretengo hasta que llegaron los nietos. Ya con los nietos es otro mundo, ¿verdad? Y entonces ¿Cuántos nietos tiene? tengo 4 nietos, dos varones y dos niñas, 2 parejitas. Sí, ahí mientras conversamos, los televidentes van a ir viendo las fotitos de los nietos que usted me sí. pasó. Son 4, ¿verdad? Son 4. Y ya sí. vi que tocan guitarra también, ¿verdad? No, yo lo estoy Usted lo está... presionando, pero no. Ellos Porque hay una foto de usted y está Sí. muy chiquito sentado tocando guitarra. Sí, con el teléfono y la laptop tienen ellos para... Ah, bueno, sí, ese es otro tema, ¿verdad? Sí, tienen capacidad, tiene madera de músico, ¿verdad? Porque eso se ve con el ritmo, Sí, con los sí, toques sí. que hace y todo Pero eso. a ellos les gustan Pero muchas ellos cosas. el teléfono y ya. Don Edgar, ¿usted cuántos hijos tuvo? 12. 12 hijos. 12 no. Ah, 2. Dos, Ah, yo sí. lo entendí 12. 2 hijos, 4 nietos. 4 nietos, esa es la familia. Esa es la familia. Su esposa, la mamá de los hijos, Es española, española, sí, en vida está todavía. en España todavía. ¿Está en España todavía? Sí, anda paseando de vacaciones con Ah, nietos. bueno, muy bien. Y entonces ahí estamos, ¿verdad? Don Edgar, ¿qué le falta a Edgar Arrieta, a don Edgar Leal Arrieta? ¿Qué le falta por hacer en la vida? ¿Qué me falta? Aprender a tocar arpa, Ah, bueno. seguir componiendo, seguir escribiendo, ¿verdad? Yo escribiré hasta el último día, ¿verdad? Porque me gusta. Y entonces, ahora con el Mundial he pasado entretenido, ¿verdad? Yendo fútbol, porque ya no puedo jugar, ¿verdad? ¿Le gustaba mucho el Me fútbol? gustaba mucho el fútbol, sí. Pero nunca jugó en algún equipillo así. Ah, no, es que la universidad de medicina es absorbente. Sí. O sea, el que estudia medicina está condenado a las 24 horas, ¿verdad? ¿Ha sido usted un hombre feliz? Yo creo que sí. Sí, porque he sido sano, digamos, una persona sana, porque tengo una familia muy bonita, de tanto hermanos como tíos y todo, ¿verdad? Y porque he podido ir satisfaciendo mis anhelos, mis proyectos, mis cosas. Entonces yo no me quejo de la vida, ¿verdad? Tuve una gran suerte de crecer cuando no había nada de televisores, ni laptops, ni teléfonos inalámbricos, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, tuve un padre que era un señor maestro en todos los aspectos de la vida. Si él estaba clavando un clavo, me decía, venga para que vea cómo se clava un clavo. Si él estaba haciendo una ronda, me decía, venga para que vea cómo se coge el machete. Si estaba tapizcando maíz, venga para que vea cómo se... ¿Entiendes? Entonces todo eso, desde pequeñito, desde el año que empecé a caminar, yo decía a mi mamá que me sentaba aquí en la nuca y me llevaba a los potreros. Iba conversando conmigo, mire, ese árbol se llama así, sirve a tal cosa, esa fruta no se come, esta sí se come. Todo eso me lo enseñó él en la infancia, ¿verdad? Y yo tuve la fortuna, y la tengo todavía, de tener buena memoria. Entonces, muchas de esas cosas yo las relato en los libros, ¿ve? Porque las tengo aquí, vívidas, ¿verdad? Y ahora he ido a conocer los lugares donde él trabajó. Entonces, me imagino cómo era eso hace 70, 80 años, ¿verdad? ¿Y cuál de todas sus facetas lo ha hecho más feliz? ¿Ah? ¿Cuál de todas sus facetas lo ha hecho más feliz? ¿El de músico, el de escritor? Es que todas. Todas. Sí, todas. Usted ha tenido una vida maravillosa, don Edgar. Súper enriquecedora, una vida... He tratado de vivir lo mejor posible, sin molestar a nadie, sin hacerle daño a nadie. Y he tratado de ser creativo, ¿verdad? Porque yo le digo a la gente, hay que dejar algo. Lo que sea, pero hay que dejar algo. Que diga, bueno, fulano se murió, pero dejó tal cosa, ¿verdad? Y hablo con mucha gente y le digo, mire, usted tiene buenos relatos, tiene buenos conocimientos, porque no los escribe, escríbanlos. He concedido que algunos escriban, ¿me entiendes? Pero ¿cómo cuesta? Porque, y aquí voy a presentar una queja, ¿verdad? Las editoriales estatales solo le escriben a ciertos círculos, a ciertas argollas. Y entonces, por ejemplo, aquí se reúnen en San José 6 o 7 aficionados a la poesía y hacen la Asociación Costarricense de Poetas,
pero no han ido a Santa Cruz, ni a Liberia, ni a Tilarán, ni a Buenos Aires de Osa, ni a San Carlos, a ver si hay gente que escribe poesía. Sí. ¿Ve? Entonces se han arrogado, ¿verdad?, el ser ellos todo, ignorando a todas las provincias periféricas. Y eso me parece mal, ¿verdad? He visto, por ejemplo, miembros de editoriales que le publican al editorial que salió, y ese cuando vuelve a entrar le publica. Y he visto libros en paquetes de 10 que los vende la editorial Costa Rica porque no se los compra. Qué tirada, ojalá que todas esas cosas ya van a cambiar. Don Edgar, para cerrar, ¿qué tenemos que rescatar de Guanacaste? ¿Qué tenemos que cambiar de Guanacaste? ¿Qué tenemos que recuperar de nuestra querida Guanacaste? De Guanacaste tenemos que recuperar la identidad. Tenemos que estar orgullosos de nuestra identidad. Tenemos que recuperar lo que hemos perdido. ¿Me entiendes? Santa Cruz, bueno, Guanacaste siempre ha sido considerado como una población de segunda categoría. Desde siempre, usted lee los libros de historia y todo eso, y Guanacaste no existía, ni existía la zona sur, ni existía Talamanca. Costa Rica era el Valle Central. Y todavía en muchos aspectos Costa Rica es el Valle Central. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que recuperar nuestra identidad, nuestra fortaleza como comunidad, nuestro lenguaje, porque existe, está todavía. ¿Me entiendes? El que quiera saber cómo hablaban en Santa Cruz hace 500 años, puede ir a Papantla, en Veracruz, en México. Ahí están los náhuatl, con sus música, con sus trajes, con sus canciones, con sus comidas, con sus bailes. Ahí está. Sí. Pero tenemos que sentirnos orgullosos de ser guanacastecos. Si no lo sentimos, nos da igual, ¿verdad? Inventamos. Usted ve un grupo de bailes, de donde sea, y les pregunta cuál es el traje típico, y no tienen traje típico porque cada conjunto de bailes tiene 20 trajes típicos diferentes. O sea, no nos hemos preocupado por investigar cómo eran los trajes típicos en el siglo pasado y el antepasado. ¿Ve? Entonces, buscamos todos los colorines posibles para hacer trajes típicos, y no son típicos. Estamos adoptando trajes de gala que no son de otros países. El traje de gala que presentan en Liberia es nicaragüense, no es costarricense. Y yo lo razono muy sencillo, muy sencillo. El indígena costarricense no tenía los medios ni las oportunidades para ir a España y a Europa a traer las telas con las que ahora se hacen los trajes. Entonces, estamos perdiendo la batalla. Sí. Lamentablemente. Lamentablemente, yo por mi parte y algunas personas más tratamos de recopilar algo, pero nos está agarrando tarde. Porque la costa guanacasteca se nos ha llenado de dominicanos, de salvadoreños, de nicaragüenses, de colombianos, y ellos traen sus cosas. Sí, lamentablemente aquí las estamos adoptando. Exactamente. Bueno, no, con ese clarísimo mensaje de tenemos que recuperar lo nuestro, lo guanacasteco, recuperar nuestra identidad, y eso significa investigar. Claro. Investigar y traer todo eso que siempre caracterizó a lo que es Guanacaste. Bueno, maestro, se nos acabó el tiempo. De verdad que ha sido un honor. Muchas gracias. Muchas gracias por tanto. Gracias por darle tanto a Guanacaste, don Edgar. Gracias por ser un maestro. Gracias por su trayectoria en todas las facetas diferentes de su vida. Y de verdad que para mí ha sido un honor esta gran conversación con usted. Muchísimas gracias por estar en Conexión Comunal y en Canal 5. Gracias a usted. Bueno, muy bien, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Conversábamos aquí con este gran guanacasteco y una persona que ha enriquecido de gran manera toda la cultura guanacasteca, sus tradiciones, sus costumbres, y todo esto lo ha venido rescatando a través de sus maravillosas obras. Conversábamos con don Edgar Leal Arrieta, somos Conexión Comunal, gracias por acompañarnos.